Repasaremos ahora un segundo ejercicio sobre circuitos magnéticos en el cual nos dice, bueno, en la figura se muestra un núcleo ferromagnético cuya longitud media, perdón, es 40 centímetros, es decir, aquí ya nos dan la longitud media directamente, no es necesario a partir de las medidas del núcleo determinarla. Hay un pequeño entrehierro de 0.05 centímetros en la estructura del núcleo. La sección transversal del núcleo es de 12 centímetros cuadrados. La permeabilidad relativa del núcleo es 4000 y tiene una bobina de alambre de 400 vueltas. Se supone que el efecto marginal en el entrehierro incrementa la sección efectiva en un 5%. Ahorita vamos a analizar a qué se refiere eso. Y nos piden que encontremos la reluctancia total y la corriente requerida para generar una densidad de flujo de 0.5 teslas en el entrehierro. Entonces, tenemos aquí nuestro núcleo, similar al del ejercicio 1, pero ahora tiene un hueco aquí. ¿Estamos de acuerdo? A esta parte de aquí se le llama entrehierro. Entonces dice que el entrehierro tiene una longitud de 0.05 centímetros y que la sección transversal del núcleo, es decir, que el área, que esto que se ve aquí, es de 12 centímetros cuadrados y que la longitud media, que es desde aquí hasta la mitad de esta parte de aquí, la mitad hasta acá, la mitad y hasta aquí, son 40 centímetros. Aquí sí se toma desde este punto, si no tomo la mitad porque no sería la mitad de esto, aquí simplemente es el entrehierro, ¿sí? Y que tengo una bobina de 400 vueltas. Entonces nos piden que determinemos la reluctancia total y la corriente que tiene que ingresar aquí para que aquí, en este hueco, existan 0.5 teslas. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar el número de reluctancias, transformar este circuito magnético en el circuito eléctrico. Entonces vamos a tener nuestra fuente de magnetismo y voy a tener yo una reluctancia aquí que es todo este material porque mide lo mismo y tiene la misma área y es del mismo tipo de material. Esta sería una reluctancia, pero aquí ya tengo otro tipo de material que sería el aire. Entonces yo tengo dos reluctancias. ¿Cómo están conectadas? Sigo el flujo viene por aquí, pasa por aquí, llega a este otro entrehierro y pasa otra vez para acá. Entonces le estarían en serie porque el flujo no se desvía, sigue esta trayectoria cerrada que se muestra aquí. Entonces tendríamos dos reluctancias. Una reluctancia que es la del núcleo, la del material, y otra reluctancia que es la reluctancia del entrehierro. Aquí se nombra reluctancia del núcleo RC y reluctancia del entrehierro RA. Tendrá mi fuente de magnetismo y a través de ella circularía un flujo. Entonces, para determinar la reluctancia total, es necesario determinar la reluctancia del núcleo, la reluctancia del entrehierro y sumarlas porque están en serie. Para determinar en un primer momento la reluctancia del núcleo, pues sería la longitud media entre la permeabilidad del material por el área del núcleo. Y sabemos que la permeabilidad del material es igual a la permeabilidad relativa por la permeabilidad del espacio vacío por el área. Entonces tenemos que de longitud media son 40 centímetros, ¿sí? El área son 12 centímetros cuadrados. Entonces, 0.40 metros la longitud media y para determinar la permeabilidad, la relativa es 4000 que nos dan el problema, la permeabilidad del espacio vacío 4pi por 10 a la menos 7 y el área serían 0.012 metros cuadrados, son los 12 centímetros cuadrados. Hacemos los cálculos y nos da una reluctancia de 66.300 amper vueltas sobre Weber. Ahora bien, para determinar la reluctancia del entrehierro, la misma fórmula, longitud media del entrehierro entre permeabilidad del material por el área. Entonces, la longitud media del entrehierro, pues tenemos que es 0.05 centímetros. Ok. Entonces tendríamos 0.0005 metros. En este caso, la permeabilidad relativa, nos piden la permeabilidad del material. Como el material es aire, pues pongo directamente 4pi por 10 a la menos 7, si pongo directamente la permeabilidad del espacio vacío. ¿Por qué? Porque la relativa no tendría yo ahí, porque la relativa recordemos que es la permeabilidad del material entre la del aire, y como no tengo material, pues únicamente es la del aire. Y el área, bueno, el área es muy importante. ¿Cuál es el área del entrehierro?
yo no puedo decir que son 12 centímetros cuadrados porque ese es el área del material del núcleo. Entonces, el área puede ser todo el espacio que esté aquí vacío, pero también puede tomar parte de este espacio vacío y también puede tomar parte de todo este espacio vacío. Entonces, ¿qué tanto voy a tomar de área a partir de estos 12 centímetros? Es decir, queda claro que el entrehierro involucra o toma en cuenta estos 12 centímetros cuadrados, obviamente, porque por aquí sale el flujo y pasa por aquí, pero parte de ese flujo se va a dispersar para acá y otro para acá. ¿Qué tanto tomo alrededor para estimar el área de ese entrehierro? Entonces, el problema nos dice suponga el efecto marginal en el entrehierro incrementa la sección efectiva un 5%. Entonces, este dato significa que lo que yo voy a tomar extra de esa área es 5%. El efecto marginal es lo que produce este entrehierro en el magnetismo, es decir, aparte de venirse directamente por aquí, parte de ese magnetismo se va a dispersar. ¿Qué tanto? Dice, toma nada más un 5% extra alrededor del área. Entonces, de esos 12 centímetros que yo tengo de área, le vamos a sumar un 5%. ¿Estamos? Entonces, con eso yo tendré el área del entrehierro, que es 5% más del área del núcleo, ¿ok? Entonces, determino los cálculos y nos da una reluctancia de 316.000 amper vuelta sobre metro. Si se fijan, tiene mucho mayor reluctancia el aire, es decir, presenta mayor oposición al flujo magnético del aire que el material, por obvias razones, ¿no? Determino la reluctancia total, que es la suma de las dos reluctancias, y me da un valor de 382.300 amper vueltas sobre Weber. Ahora bien, con este valor vamos a determinar el valor de la corriente necesaria para producir una densidad de flujo de 0.5 teslas. Nosotros sabemos que la fuerza magnetomotriz es igual al flujo por la reluctancia, como se muestra. De igual forma, tenemos que el flujo magnético es igual a densidad de flujo por área. Y sabemos también que la fuerza magnetomotriz va a ser igual al número de vueltas por corriente. Entonces lo que vamos a hacer es combinar estas tres fórmulas para poder determinar la corriente necesaria para generar este flujo, esta densidad de flujo en el entrehierro. Entonces es importante analizar las fórmulas para poder involucrar los cálculos que ya tenemos determinados. Es decir, buscar una fórmula en la cual yo involucre la reluctancia, porque es importante tomar en cuenta la reluctancia total, porque este valor ya considera la combinación del núcleo con el entrehierro. ¿Estamos? Entonces, de esta manera, si sustituimos en la primera fórmula que dice F igual a flujo por R, que es la ley de Hopkinson, tenemos que F lo sustituimos por N por I, y que la densidad, que el flujo va a ser igual a la densidad por el área, y bueno, pues queda la reluctancia. De esta manera tenemos que NI, número de vueltas por corriente, va a ser igual a densidad de flujo por área por reluctancia. De esta fórmula podemos despejar la corriente. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a densidad de flujo, que es 0.5 teslas, por el área, por la reluctancia, entre el número de vueltas. Es importante entender que esa área que nos piden ahí es el área del entrehierro, porque la densidad de flujo que tenemos de 0.5 teslas es densidad de flujo en el entrehierro. Entonces, al hacer la multiplicación de 0.5 teslas por 0.00126 metros cuadrados, que es el área del entrehierro ya con el 5% del efecto marginal, por la reluctancia total entre el número de vueltas, tenemos que se requiere una corriente de 0.602 amperes para generar una densidad de flujo de 0.5 teslas en el entrehierro.